Buenos días, hermanos. Así como Víctor dijo, vamos a comenzar el día de hoy con nuestra serie de Daniel. Y Daniel es un libro muy conocido por sus famosos relatos históricos. Ah, Muchos de estos relatos enseñan mucho en los estudios para niños. También es conocido por su lenguaje apocalíptico. También en la mitad de este libro vamos a empezar a hablar de algunas profecías apocalípticas. Sin embargo, algo que vemos en este libro y por lo cual nos interesó empezar a estudiarlo es que Daniel y sus amigos vivieron en un tiempo, en una época muy específica, en medio de una ciudad que no conocía a Dios. Y a pesar de ello, ellos vivieron con convicción, vivieron con fe en su Dios. Y eso lo hicieron a la luz de la vida pública. Ellos tuvieron cargos públicos en el lugar que el Señor los puso y aún así ellos vivieron con fe en el Señor. El título de esta serie es Daniel, viviendo por fe en un mundo alejado de Dios. Y sé que será demasiado útil para nosotros como iglesia meditar en estos capítulos del libro de Daniel, ya que tú y yo necesitamos aprender a vivir por fe en medio de un mundo que intenta convencernos constantemente de olvidar nuestra salvación en Cristo. Entonces, para comenzar, abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 21. Algo que vamos a tener a lo largo de esta serie son lecturas largas, pero es importante que podamos disfrutar lo que el texto tiene que decirnos. Entonces, Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 21. Dice así la palabra del Señor. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Y el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevadas a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de un buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran de este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial para interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro.
Al igual que Daniel, tú y yo nos enfrentamos día a día al reto de vivir confiados en el Señor, de poner nuestra fe en Cristo en medio de una sociedad que ya lo conoce. Debemos de entender que tú y yo vivimos alrededor de personas que nunca han escuchado hablar acerca de Cristo. Vivimos en una sociedad postcristiana. Cada día vemos más ateos hostiles y enojados contra la religión, pero también hay personas que no necesariamente son ateos hacia la fe cristiana, simplemente son indiferentes a ella. Creo que esta es la marca principal de una sociedad postcristiana, no tanto la hostilidad hacia el cristianismo, que sí lo hay, pero más que eso, la indiferencia hacia la necesidad de Cristo. Y estoy seguro que esa es la sociedad en la que vivimos, al igual que Daniel. Ahora la fe en Dios es vista más como una amenaza a la estabilidad social, ¿están de acuerdo? Ahora la fe en Dios es vista como una amenaza a la libertad, a hacer lo que yo quiero. En el tiempo en que vivía Daniel y sus amigos no era tan diferente al nuestro. Sin embargo, en lugar de ellos adaptarse a la sociedad en donde vivían, ellos vivieron fuertes en su fe. Ellos permanecieron en su fe, aunque esto en muchas ocasiones los ponía en situaciones demasiado peligrosas. Y de eso estaremos reflexionando el día de hoy. El nombre del sermón es Vivir por Fe, Decisiones y Dificultades. Y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, la conquista. Punto número 2, las dificultades. Y punto número 3, la decisión. Punto número 1, la conquista. Punto número 2, las dificultades. Y punto número 3, la decisión. Punto número 1, la conquista. El libro de Daniel comienza con una situación muy trágica. El reino de Judá fue invadido por el pueblo babilónico, y que era el imperio más poderoso de ese entonces, era la superpotencia mundial de ese entonces. Fíjense lo que dice el versículo 1. Durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Me parece muy interesante cómo Daniel en estos primeros versículos nos da 2 declaraciones acerca de lo que pasó. La primera declaración es acerca del relato histórico. Y la segunda declaración tiene que ver con el relato bíblico. Fíjense el relato histórico. Para los historiadores, no había nada de extraño en lo que estaba pasando en este momento en Jerusalén. El pequeño estado de Judá vivía en constante amenaza por ser invadido por las superpotencias de ese entonces. Se encontraba en un territorio estratégico importante para comerciales de el antiguo Medio Oriente. Todos los países querían ese territorio porque cumplía con las características necesarias para ser un buen lugar para hacer tratados comerciales. Entonces, por esa razón, ellos vivían constantemente amenazados de ser invadidos. Entonces, para la historia, esto no tiene nada de espectacular. Simplemente es un ejemplo más de la ley del más fuerte. Judá no tenía la capacidad militar para hacer frente a las tropas bien entrenadas y bien armadas de Nabucodonosor. Sin embargo, Daniel nos quiere dejar claro que este no era su forma de ver las cosas, que este no era su punto de vista con respecto a esto. Para Daniel, todo esto que estaba pasando, Dios estaba detrás de ello. Dios había entregado a Jerusalén en las manos de Nabucodonosor. Vean lo que dice el versículo 2. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿No se supone que Israel era la nación escogida de Dios? La nación que Dios amaba. ¿Por qué un rey idólatra como Nabucodonosor conquistaría al pueblo de Dios? ¿Por qué Dios nos los defendió como en otras ocasiones? Para responder a eso tenemos que recordar que cuando el Señor escogió al pueblo de Israel como su nación especial, Él les prometió que si confiaban en Él en cada área de sus vidas, Dios estaría con ellos, los bendeciría, los protegería y los haría prosperar. Pero que si ellos eran infieles a Él, entonces Él quitaría su protección de ellos y otras naciones vendrían y los conquistarían y los llevarían cautivos. Como podrán llegar a imaginarse, Israel no cumplió su parte del trato. El Antiguo Testamento está lleno de historias acerca de la caída de Israel, su forma de no cumplir con su parte del pacto. Y entonces
Dios quitó su protección de ellos. Naciones más poderosas que ellos las invadieron y entonces los llevaron al exilio. No es la primera vez que una nación poderosa atacaba a Israel. Sin embargo, ¿quién les había dado la victoria antes? Dios. Ahora, a causa de su infidelidad, Dios quitó la protección encima de ellos y ahora ellos fueron llevados a la cautividad. Así que el cumplimiento de las promesas de Dios es de lo que nos habla los primeros versículos del libro de Daniel. Es difícil describir la catástrofe que esto representó. Hay relatos bíblicos e históricos acerca de la brutalidad y gran violencia en que los babilonios trataban a las naciones que conquistaban. Una vez que conquistaban a una nación, hacían diferentes viajes a esa nación. ¿Para qué? ¿Qué les parece que podrían hacer en esos viajes? Cobrar impuestos, llevarse personas presas y también impartir justicia, aunque suena un poco extraño, también iban a impartir justicia a esas naciones conquistadas, porque ahora era su nación. Uno de esos viajes de Babilonia fue lo que cambió la vida de Daniel y sus amigos para siempre. Vea lo que dice el versículo 3. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del estado mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Versículo 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados. Entonces, como parte de su política hacia las naciones conquistadas, Nabucodonosor tomaba a los mejores jóvenes hombres y los capacitaba para que en un futuro estos jóvenes pudieran servir en el palacio real. Los expertos dicen que Daniel tenía alrededor de 15 años cuando pasó esto. ¿Se imaginan? Un día estás en tu casa haciendo lo que hacen los adolescentes. ¿Qué hacían ustedes cuando tenían 15 años? ¿Qué hacían cuando tenían 15 años? Algunos de aquí tal vez todavía no cumplen los 15 años. ¿Qué hacían? Yo me imagino a Daniel haciendo su tarea para la escuela, tal vez jugando fútbol con sus amigos, ideando un plan para conquistar a la chica más guapa de su salón. Completamente ajeno a la vida política de su nación. Sin embargo, un día, cuando menos lo esperaba, vio unas personas uniformadas tocando a su puerta, gritando palabras que él no podía entender, arrancándolo de los brazos de sus padres sin ni siquiera poder despedirse de ellos, ni siquiera poder tomar sus pertenencias. Ellos fueron llevados a una nación lejana, a Babilonia, y nunca más volvieron a su casa, jamás volvieron a su casa. Sin embargo, los babilonios no los trataron como a los judíos que habían asesinado brutalmente en Jerusalén. No, ellos tenían un plan diferente para Daniel y sus amigos. ¿Qué hicieron con ellos? ¿A dónde los llevaron? ¿Acaso los guardias los llevaron a las mazmorras donde se encontraban los prisioneros de guerra? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué dice el texto que hicieron con ellos? Ellos fueron llevados a la mejor escuela de Babilonia. Ellos fueron llevados a la mejor escuela de Babilonia para ser capacitados y recibir estudios babilónicos. Vean lo que dice el doctor John Lennox, que es profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford. Dice lo siguiente: Babilonia era mucho más que un centro religioso, era también un centro comercial e intelectual. Muchos de sus templos poseían importantes bibliotecas y existían lugares para el estudio del derecho, la astronomía, la astrología, la arquitectura, la ingeniería, la medicina y el arte. En términos modernos, era una exitosa ciudad universitaria. Entonces, fíjense, una vez que Daniel y sus amigos terminaran sus estudios en Babilonia, una carrera exitosa estaba esperándolos. La mejor educación para servir en la administración pública del gobierno más poderoso de esa época. ¿A quién no le gustaría eso? ¿A poco a ti no te gustaría que llegara el presidente y te pagara completamente la mejor universidad del país? ¿A quién no le gustaría eso? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Les parece que esto tiene sentido? ¿Les parece que tiene sentido esto? ¿Por qué Nabucodonosor trataría así a sus prisioneros? Daniel entendió lo que estaba pasando. Sabía que esto que estaban haciendo los babilonios no era porque fueran buenas personas. Ellos estaban haciendo porque hay dos maneras de amoldar a las personas.
Uno es por la fuerza y otra es por el sentido de pertenencia. Hay dos formas de amoldar a las personas, una por la fuerza y otra por el sentido de pertenencia. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Faraón. Faraón utilizó la fuerza para hacer que los egipcios, los israelitas, mientras fueron sus esclavos, hicieran lo que él quisiera, dieran mejores resultados. Él aumentó su carga para que ellos dieran mejores resultados. Por otro lado, Nabucodonosor podría usar la fuerza, ¿están de acuerdo? Era la superpotencia mundial. Sin embargo, él sabía que si utilizaba la fuerza, no plantaría el sentido de pertenencia en Daniel y sus amigos. Y eso era lo que quería Nabucodonosor, que Daniel olvidara sus raíces israelitas y pensara que él ya era un nuevo babilónico. Algunos de ustedes saben que hace unos meses trabajaba en Cisco, una empresa que anualmente gana el premio al Great Place to Work, el mejor lugar para trabajar, por la forma en la que trata a sus empleados. Me acuerdo que cuando iba a la oficina tenía todo el café de calidad a mi alcance. Teníamos unas bibliotecas preciosas con unos camastros en los cuales podíamos tomar una siesta si nos sentíamos demasiado cansados. Cuando comenzó la pandemia, nos daban días libres por si nos sentíamos muy estresados por lo del COVID podría causar en nuestras familias o en nosotros. Y nos daban días libres, las mejores prestaciones. Pero una vez mi ex jefa nos dijo: no crean que Cisco hace todo esto porque los quiere. No se confundan, Cisco no los quiere. Cisco ustedes los ve como sus empleados y hace todo esto para ganar su lealtad. Y si gana su lealtad, entonces ustedes harán un mejor trabajo. Tratar bien a la gente es una forma muy inteligente de ganar su lealtad. Y eso era lo que quería Nabucodonosor con Daniel. Que ellos se prepararan para que en un futuro olvidaran su identidad israelita, que se olvidaran de su Dios y de su tierra y que abrazaran su nueva identidad babilónica para poder servir al rey. Babilonia en la Biblia no solo se representa como una ciudad en el mundo antiguo, también representa el sistema de este mundo que está en oposición a los mandamientos de Dios y de su reino. Fíjense, vivimos en un mundo creado por Dios, para Dios, pero donde la humanidad está en constante rebelión en su contra. Debemos entender que Babilonia no es neutral y el mundo en el que vivimos tampoco lo es. El mundo en el que vivimos constantemente intentará conquistar nuestros corazones, intentará conquistar nuestra lealtad para que nosotros olvidemos a quién pertenecemos. Si nosotros pensamos que pertenecemos a este mundo, si nosotros pensamos que pertenecemos a la Ciudad de México, entonces nos comportaremos como personas que no pertenecen al reino de Dios y entonces nos olvidaremos de él. No es casualidad que en el libro de Apocalipsis Babilonia sea representada como una prostituta que te invita constantemente a su cama. Así es el mundo en el que vivimos. Un mundo que nos presionará constantemente para hacernos suyos, para atraernos a sus brazos. Y experimentaremos constantemente dificultades para mantenernos en nuestra fe en Cristo. Punto número 2, las dificultades. Así como tú y yo día a día enfrentamos diferentes dificultades, Daniel mientras estaba en Babilonia experimentó muchas y en este punto me gustaría que meditáramos en algunas. La primera dificultad a la que veo que Daniel tuvo que enfrentarse fue a la dificultad de la libertad. Piensa en un momento. Daniel se encontraba a sí mismo solo en esta nueva gran ciudad, sin el cuidado de sus padres, sin la vista chismosa de sus vecinos, sin el consejo de sus maestros de Biblia. ¿Qué impedía que Daniel pudiera creer y vivir de la manera que él quisiera? Una carrera exitosa esperándolo, los placeres de Babilonia, servir en el mejor gobierno del mundo. Daniel sabía perfectamente que él estaba ahí por los errores que habían cometido sus antepasados. ¿Por qué no renunciar a eso? ¿Por qué no renunciar a esa fe tonta? Su problema. Yo estoy ahora aquí. El futuro es ahora, anciano. ¿Están de acuerdo que Daniel pudo haber abrazado su nueva nacionalidad babilónica?
Daniel y sus amigos sabían que estaban ahí por errores del pasado. ¿Qué les impedía vivir como un babilonio? Fíjense, es cuando sentimos esta libertad, cuando realmente descubrimos quiénes somos. Si somos cristianos por seguir una tradición cultural o si somos cristianos por imposición de nuestros padres. Daniel y sus amigos lucharon con la dificultad de vivir una vida en santidad. Vivir una vida en santidad no significa no pecar. Vivir en santidad significa vivir una vida en dedicación y compromiso a Dios. Una vida apartada para Él. La verdadera santidad no es aquella que se impone. La verdadera santidad es esa que se hace cuando nadie te ve. Creo que esta es la situación para muchos de ustedes en la Ciudad de México. Tal vez tú estés aquí por escuela o por trabajo, sin la vista de tus padres, sin la supervisión de tus maestros de Biblia en el pasado. ¿Quién te detiene a vivir como un no cristiano? ¿Quién te obliga a ir a la iglesia todos los días? Nadie. Tal vez tú eres como yo y naciste aquí en la Ciudad de México y vives con tus padres, pero la Ciudad de México nos ofrece diariamente diferentes tentaciones para poder vivir como un no cristiano sin que nadie se dé cuenta. Sin que nadie se dé cuenta. Y es en medio de esta libertad que experimentaremos la dificultad de decidir si viviremos como cristianos o no. No solamente cuando los otros cristianos nos ven, sino incluso en lo secreto. La segunda dificultad a la que se enfrentó Daniel es la de un nuevo aprendizaje. Vea lo que dice el versículo 3. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Daniel y sus amigos ya no tenían más sus estudios hebreos, ya no tenían más sus estudios acerca de la Torá, acerca de la Biblia. Ahora, en la mañana tal vez estudiaban hechicería 1, introducción a la magia negra. Después del almuerzo, estudio de los dioses babilónicos y finalmente, antes de terminar el día, 2 horas extensas del nuevo lenguaje de Babilonia, el nuevo idioma babilónico. Aquí tengo que aclarar que no tiene nada de malo que los cristianos inspeccionemos cosas, estudiemos cosas de otras culturas, que aprendemos un nuevo idioma, pero tenemos que entender que esta no era la idea de Nabucodonosor. La idea de Nabucodonosor de educarlos no era meramente académica. El objeto era entrenar sus mentes para que pensaran como babilónicos en lugar de israelitas, no lo olviden. Experimentaron una gran presión para que pensaran que el Dios de Israel era un Dios más entre diferentes dioses de los cuales podían escoger adorar. ¿Qué era lo que les convenía más? El Dios de la guerra, el Dios de la literatura, el Dios del amor. A ese Dios entonces es al que quiero adorar. Entonces ellos se enfrentaron a esa tentación. Ellos experimentaron la presión para perder su idioma y así perder el contacto con sus raíces. Experimentaron la dificultad de adoptar la sabiduría babilónica en lugar de vivir según la sabiduría del reino de Dios. Ellos estuvieron bajo este régimen estudiantil por 3 largos años. Nosotros también estamos experimentando estas dificultades. Estamos siendo adoctrinados de alguna manera en la Ciudad de México, recibiendo nuevas enseñanzas. Tal vez no recibamos enseñanzas acerca de lo que es las artes oscuras, pero ¿qué tal la cultura nos enseña la cultura del éxito todos los días? ¿Qué nos dice el mundo? Para nuestra cultura, el valor de una persona radica en su éxito. No basta si eres un buen ciudadano, no basta si eres un buen miembro de tu familia. Tú no vales nada si no eres el primer lugar, si no eres la persona más sobresaliente, si no ganas todos los premios. Fíjense, muchas personas el día de hoy se sienten frustrados por tener un trabajo que no les satisface. Tal vez no les da el éxito que esperan. Estoy aquí todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde, imprimiendo estos papeles, nadie ve lo que estoy haciendo. Tal vez no te satisface porque no te da el dinero que esperas.
Muchas personas no ven su trabajo como una forma de bendecir a las otras personas, a las demás personas, a través de las vocaciones que Dios les ha dado. Simplemente ven su trabajo como una fuente de éxito y de dinero. Tal vez no se nos enseñe el lenguaje babilónico, pero ¿qué tal el lenguaje de la apariencia? A la sociedad de ahora no le importa qué es lo que creas. ¿Qué nos dicen? Cree lo que tú quieras. Cree lo que tú quieras. Lo único que importa es que seas ¿qué? Una buena persona. Ahora lo que importa es tu estatus social, tu estatus económico. Lo más importante es la imagen que tengas. Lo que más importa es qué carrera estudiaste, qué celular traes, qué carro traes, qué tan delgado te ves, qué tan bonito eres. También recibimos nuevas enseñanzas. Ahora no podemos definir cosas tan simples como lo que es un hombre y una mujer. Ya no podemos. Ya no podemos decir quién es un hombre y quién es una mujer. Ya no podemos definir a los cuántos veces un ser humano que se está gestando en el vientre de su madre es una persona que tiene derechos. Ya no podemos. Ya no sabemos si un matrimonio es entre un hombre y una mujer, o si es entre personas del mismo sexo, o si es entre dos personas, o tres, o cuatro. ¿Ya? También somos invadidos a dejar de poner nuestra esperanza en Dios para pensar que la solución está en el sistema económico y político que nos gobierna. En verdad, ustedes no me lo van a creer, pero hay cristianos que no pueden dormir pensando en quién va a ser nuestro próximo presidente. ¿Cuál va a ser el partido político que nos va a gobernar el próximo sexenio? ¿De qué manera Babilonia nos está adoctrinando? ¿De qué manera el mundo en el que estamos viviendo nos hace pensar que Cristo no es lo único suficiente y necesario en nuestras vidas? La tercera dificultad a la que se enfrentó Daniel fue la de recibir un nuevo nombre. Era lo que dice el versículo 7. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Fíjense lo que estaban intentando hacer los babilónicos. Al quitarles su nombre israelita, estaban tratando de erradicar cualquier cosa acerca de su Dios que su nombre pudiera comunicar. Fíjense cómo los nombraron. En lugar de Daniel, que significa Dios es mi juez, fue llamado Belsasar, que significa príncipe de los secretos del dios Bel, un dios más babilónico. En lugar de Ananías, que significa el Señor muestra gracia, fue sustituido por Sadrac, que significa mandato de Acu, otro dios babilónico. Al que peor le fue a Misael. Misael, que significa ¿quién es como Dios?, fue sustituido por Mesac, que significa ¿quién es como Acu? Y finalmente Azarías, que significa el Señor ayuda, fue sustituido por Abednego, que significa servidor de Nabu, otro dios babilónico. Babilonia quería arrancarles cualquier cosa que les recordara la soberanía de Dios, su gracia y su ayuda. Escuchar sus nuevos nombres día a día era una tentación adicional para pensar en sí mismos como ciudadanos de Babilonia, en lugar de ciudadanos de Jerusalén, el reino de Dios. Fíjense, la forma en la que percibimos a Dios, la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos, la forma en la que percibimos a las personas a nuestro alrededor, definirá la forma en la que nos comportemos. Aquí lo que importa es a quién pertenecemos. ¿Le pertenecemos a Dios o a quién le pertenecemos? Nabucodonosor, al cambiarles el nombre, les estaba diciendo: ahora ustedes me pertenecen y ustedes tienen que vivir ahora para mí. Olvídense de esa ridiculez de vivir para su Dios, ahora tienen que vivir para mí. ¿Cómo está la Ciudad de México cambiando tu nombre? ¿Cómo está distorsionando la forma en la que te ves a ti mismo? Tal vez pienses que tu nombre sea el centro del universo y que todo se trata de ti, cuando no es así. Tal vez tu nombre tenga que ver con experiencias dolorosas del pasado y tu nombre sea incapaz o no lo suficientemente bueno. O tal vez tu nombre sea como te llamaban de pequeño: inútil, feo. ¿Cómo te está cambiando el nombre, Babilonia?
El Evangelio, tenemos que recordar que el Evangelio, la obra de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección, nos recuerda todo lo que Él hizo a nuestro favor para darnos un nuevo nombre, para que recordemos de que le pertenecemos. Si tú eres un creyente en el Señor Jesús, entonces tú tienes un nuevo nombre, y ese nuevo nombre es amado. Ese nuevo nombre es amado. Esta es la única manera de vivir con fe en un mundo que no conoce a Dios. Recordar todo lo que Él tuvo que hacer por nosotros y dónde está ahora nuestra verdadera identidad. Y recordar que somos muy amados por Él. La cuarta dificultad a la que se enfrentó Daniel fue resistirse a la mesa. Vea lo que dice el versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Tenemos que entender que Daniel y sus amigos provenían de un estado muy pobre a causa del sitio que experimentaron acerca de los babilonios. Ellos jamás habían visto platillos tan deliciosos, tan increíbles como los que se servían en la mesa del rey Nabucodonosor. Jamás. Día tras día Daniel y sus amigos eran atraídos y seducidos por el sabor de Babilonia. Cada comida era una invitación para moldarse a la comodidad, al placer, al éxito que esa nación les podía ofrecer. Cada comida era una invitación al éxito. Cada comida era una invitación a vivan aquí. Olviden a su Dios. Este es el placer, esta es la comodidad, ese es el éxito. ¿No es lo que todos queremos? Comodidad, placer y éxito. Esas son las dificultades a las que se enfrentó Daniel. Y tú y yo también nos enfrentamos a estas dificultades que intentarán seducirnos constantemente para que olvidemos que nuestra única esperanza está en Cristo. Y si logra que olvidemos eso, entonces fácilmente cederemos a la comodidad y al placer y al éxito que nos ofrece este mundo. ¿Pueden sentir estas dificultades? ¿Pueden sentir estas presiones? Punto número 3, la decisión. Dice el versículo 8, sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Entonces, frente a las dificultades que experimentamos día con día, somos tentados a ceder a ellas. Otros tal vez prefieran encerrarse en una burbuja y otros tal vez piensen que la militancia política es la opción. Tal vez el día de hoy tú estés en alguno de estos grupos. Tal vez el día de hoy tú vivas como una persona que no es creyente. Tal vez las personas a tu alrededor ni siquiera pueden diferenciar que eres un cristiano. Ni siquiera han diferenciado que viven con alguien que tiene su fe puesta en Cristo. O tal vez tú vives en una burbuja, en tu núcleo cristiano, en tu iglesia cristiana, con miedo a conocer la cultura a tu alrededor, con miedo de tener amistades no cristianas. O tal vez tú piensas hacerte militante de un partido político y buscar las riendas del poder porque tal vez piensas que esta es la única solución en este mundo. Pero Daniel no tomó ninguno de esos caminos. Entendió que necesitaba ser diferente. Él comprendió lo que el profeta Jeremías había escrito algunos años atrás cuando profetizó acerca del exilio de Babilonia. Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias en Jeremías 29, versículo 4. Y sí, un profeta profetizó años antes acerca de esto que estaba viviendo Daniel. Y tenía algo que decirles de parte de Dios. Algo que aplicaba para Daniel en su tiempo y que también aplica para ti y para mí en este tiempo. Vea lo que dice el versículo 4, esto es importante. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró a Jerusalén, a Babilonia. De Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Cuando Daniel leyó esto, él pudo entender la sabiduría, la soberanía de Dios en su vida. Él pudo entender que Dios mismo había puesto a Nabucodonosor en su vida, que Dios mismo lo había llevado a Babilonia.
Así que ceder a las tentaciones o vivir en medio de una burbuja cristiana o participar en la militancia política no era una opción para él. Dios le estaba diciendo que quería que se involucrara en la ciudad y en la cultura de Babilonia y que buscara la paz y la prosperidad de la ciudad en que lo había puesto. Por eso Daniel aceptó recibir un nuevo nombre. Por eso Daniel aceptó ser instruido en la cultura babilónica. Daniel nunca regresó a Israel. Él se estableció en Babilonia, él se comprometió en Babilonia y él fue una bendición para Babilonia. Tal vez tú estés aquí en la Ciudad de México esperando el día en que por fin puedas irte. Pero debes de entender que Dios quiere que estemos aquí, que amemos a esta ciudad, que nos comprometemos a esta ciudad, que conozcamos la cultura de esta ciudad y que seamos una embajada aquí en la Ciudad de México de cómo se vive una vida de alguien que ha puesto su fe en Cristo, el único Dios verdadero. Ahora fíjense, Daniel se conocía a sí mismo, sabía que tenía que tomar la decisión de poner límites en su vida para no ceder a las tentaciones y para mantenerse fiel a Dios. El Señor le había pedido que aprendiera cuestiones de la cultura babilónica, que abrazara su nuevo lugar donde él lo había puesto a vivir. Pero él sabía que tenía que poner límites en su vida para no ceder a las tentaciones que esta ciudad le presentaba. ¿Y dónde decidió Daniel poner límites? ¿En qué Daniel decidió poner límites? En la comida. En resistirse a la comida que provenía de la mesa de Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel decidió resistirse a la comida del rey? ¿Por qué para Daniel esta comida lo contaminaba? ¿Qué piensan? Los expertos bíblicos están divididos aquí. Unos piensan que Daniel no comió de esta comida porque la comida de Nabucodonosor no era kosher. Entonces por eso no comió de ella. Otros piensan que no comió de ella porque esa comida era dedicada a los ídolos de Babilonia y por esa razón no comía de ellos. En la ley de Dios, los israelitas tenían ciertos alimentos que podían comer, que ellos consideraban no impuros. Y estos alimentos que podían comer les llamaban alimentos kosher. Sin embargo, el vino era kosher. Daniel no tomó del vino no porque no fuera kosher. Él podía tomar del vino, así que esta no es la razón por la cual él decidió no tomar estos alimentos. Y si pensamos que no comió de estos alimentos porque pensaba que esos alimentos habían sido dedicados a los ídolos, ¿qué nos hace pensar que los vegetales, que las verduras que comía no lo eran? Entonces ninguna de estas dos posturas nos explica verdaderamente por qué Daniel se abstuvo de comer de la comida del rey. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué resistirse a esos placeres, a esos banquetes? La respuesta tal vez les sorprenda un poco, pero la verdad es que no lo sabemos. No sabemos por qué Daniel se resistió. No había nada ilegal o pecaminoso en esa comida. Daniel no rechazó esa comida porque rompiera una regla o porque pensaba que ser vegetariano le podría dar mayor inteligencia. No, Daniel no pensaba que ser vegetariano era mejor que ser un carnívoro como yo. Esa no era la razón por la cual él se resistió. Fíjense lo que dice el doctor Sinclair Ferguson al respecto. Quizás lo que Daniel percibió correctamente en esta ración de alimentos fue un esfuerzo por seducirlo al estilo de vida de un babilónico, a través del disfrute de placeres que nunca antes había conocido. Sabía que no había nada intrínsecamente pecaminoso en probar la comida del rey, pero se dio cuenta de que este alimento lo tentaría a dejarse llevar hacia el amor idólatra por el dinero, el estatus, la belleza, el lujo material y el poder. Daniel se conocía a sí mismo, solo él conocía su corazón y por alguna razón pensó que si cedía a la comida del rey, entonces iba a ceder a todo lo demás. Entonces puso un límite en su vida y no comió esa comida. Y en consecuencia de eso, Dios utilizó a Daniel y sus amigos como testigos efectivos del reino de Dios para las personas que los rodeaban. Esta decisión le dio poder para convertirse en maestros de la cultura en lugar de ser dominados por ella. ¿Se dan cuenta? Ellos abrazaron la cultura babilónica, pero en lugar de dejarse manipular por ella, ellos se convirtieron en maestros de esa cultura. ¿Cómo lo lograron? Poniendo límites en su vida. Poniendo límites en su vida.
Vean lo que dice el versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Todos se dieron cuenta que Daniel y sus amigos eran diferentes. Aspenaz, el jefe del estado, se dio cuenta de que eran diferentes. Nabucodonosor se dio cuenta de que eran diferentes. Los ciudadanos de Babilonia se dieron cuenta que eran diferentes y disfrutaron de su sabiduría. Ellos eran verdaderamente testigos efectivos de cómo se vive el reino de Dios, de cómo se ve el reino de Dios. Ellos fueron sal y luz en Babilonia, así como estamos invitados tú y yo a ser sal y luz aquí en la Ciudad de México. Daniel no rechazó la comida porque rompiera una regla, sino porque habría sido una tentación que los llevaría a ceder ante Babilonia. Y déjame decirte que tú y yo estamos en el mismo peligro que Daniel. Es por eso que tenemos que conocer nuestros corazones. Es por eso que tenemos que conocer los ídolos de la cultura y saber a cuáles de ellos nuestros corazones son más sensibles a caer. ¿Cuáles son los límites que tienes que poner el día de hoy tú? Daniel puso su límite en la comida. ¿Cuál es el límite que Dios te está invitando a poner el día de hoy? Tal vez tú sabes que el límite está en no mandar ese mensaje a la 1 de la mañana. Tal vez tú sabes que el límite está en no usar tu celular en horas indebidas. Tal vez tú sabes que el límite está en poner límites en esa relación antes de caer en la fornicación. Tal vez el límite está en que dejes de intentar manipular cada área de la vida de tus hijos. Tal vez el límite está en que no cuentes este chisme, por más bueno que esté. ¿Cuál es el límite que debes de ponerte? ¿Cuál es el límite que debes de poner para guardar tu corazón a Dios? Algo que me encanta de este texto es que vemos a los amigos de Daniel acompañándolo en esta dieta. ¿Se dan cuenta que los amigos de Daniel también lo acompañaron en esta dieta? Ellos también comieron de esta agua y de estas verduras. De la misma forma, el Señor te ha puesto a ti en una iglesia, con hermanos en la fe, con los que puedes compartir tus debilidades y que te pueden ayudar a luchar en contra de ellas. Dios te ha puesto en una comodidad de fe, al igual que ha puesto a Daniel, al igual que puso a Daniel. Pero ¿cómo podemos poner límites cuando Babilonia es tan atractiva? ¿Cómo podemos poner límites cuando las tentaciones de este mundo son tan atractivas? ¿Cómo Daniel pudo? ¿Acaso Daniel era perfecto? No, déjame decirte que Daniel estaba enfermo de la misma cosa que tú y yo, del pecado que hay en nuestros corazones. Sin embargo, Daniel pudo resistirse a la mesa de Nabucodonosor porque él comía de otra mesa. Él comía de la mesa del verdadero rey. Daniel sabía que a diferencia de Joacim, quien fue un rey infiel, otro rey de la tribu de Judá vendría. Él también tendría que vivir como un exiliado. Él también tendría que ser sometido a padecimiento para traer bendición y esperanza a su pueblo. Tú y yo sabemos quién es ese rey. Nuestro Señor Jesucristo. Jesús dejó su gloria para venir a este mundo a vivir como un exiliado. Él se hizo como tú y como yo. Y Él también vivió en medio de una sociedad que no conocía a Dios. Sin embargo, Él se mantuvo obediente al Señor. Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Y a pesar de eso, fue tratado como el peor de los criminales. Fue a la cruz para cargar en esa cruz
el precio de tu pecado, el precio de mi pecado, el precio de tu incapacidad, el precio de mi incapacidad. Y si el día de hoy pones tu esperanza en esta obra preciosa hecha por ti en la cruz, puedes recibir las bendiciones de su salvación. Hoy puedes recibir esas bendiciones de esa salvación. Una comida simple era lo que le recordaba a Daniel, que Babilonia no era su hogar definitivo, que le esperaba un verdadero banquete al lado del verdadero rey de Judá. Los cristianos también hacemos eso cuando tomamos la cena del Señor. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, recordamos a través de ese alimento sencillo, a través de ese pan, a través de ese vino, que este mundo no es nuestro último hogar, que tenemos una nacionalidad diferente, que pertenecemos al reino de Dios. Solo al tomar de estos elementos es que podemos darnos cuenta todo lo que costó que tú y yo ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Solo al tomar de estos elementos es que podemos darnos cuenta la forma tan especial en la que tú y yo hemos sido amados para que se nos dé una nueva identidad en este mundo en el que vivimos. Esta es la única forma de poner límites en nuestras vidas. No hay otra. No hay otra. Entender el amor tan especial con el que hemos sido tratados. Entender que vale la pena vivir por fe. Al tomar la cena también recordamos las palabras que Jesús dijo cuando prometió que Él volvería por segunda vez para tomar de esta cena junto con nosotros. Amigos, hermanas y hermanos, tú y yo probaremos de ese gran banquete cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez a establecer su reino aquí en la tierra. Anhelamos ese día, pero en lo que ese día llega, acerquémonos a la mesa del Señor de la misma forma en la que se acercaba Daniel. Y recordemos nuestra verdadera ciudadanía, incluso mientras vivamos en Babilonia, incluso mientras vivamos en esta Ciudad de México. Vale la pena vivir por fe, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos iniciar el día de hoy esta nueva serie. Gracias porque la vida de Daniel nos anima a creer que se puede vivir una vida confiando en ti en un mundo que no te conoce. Ayúdanos, Señor, porque las tentaciones que experimentamos día con día son muchas. Cambia nuestro corazón y abre nuestros ojos para que podamos entender el amor tan especial que nos tienes al entender todo lo que Cristo tuvo que hacer para salvarnos. Que al entender que gracias a ese sacrificio ahora somos ciudadanos de tu reino, podamos vivir vidas transformadas, que podamos bendecir y servir a las personas a nuestro alrededor, que amemos esta ciudad sin ceder a las tentaciones que nos ofrece, para así poder comprometernos con ella y buscar su prosperidad. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti hasta que vengas por segunda vez. Te pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.